El tema del que vamos a hablar hoy es el tema de la responsabilidad de los establecimientos sanatoriales, de los establecimientos hospitalarios y también una miscelánea al final sobre los establecimientos que tienen personas internadas, es decir, en el caso de ancianos, en el caso de personas que están impedidas, etc. El tema es bastante importante, así que voy a ir despacio. En primer lugar, debo decir que los que hemos tenido alguna vez el privilegio de tener como derecho vigente el Código de Vélez, evidentemente en algunos casos lo extrañamos. El Código de Vélez era un arquetipo de lo que le llamamos la codificación, es decir, esa gran aurora luminosa, estructurada, racional, creada por personas que conocían derecho, y que ha sido reemplazada en el derecho argentino por un Código Civil y Comercial que actualizó muchos aspectos del Código de Vélez, pero que en otros realmente no estaba a la altura. Entonces, lo que voy a hablar no es con referencia estricta al Código Civil y Comercial, sino que voy a hacer una semblanza general de en qué momento estamos respecto de la responsabilidad médica en general, de sanatorios, de hospitales y el tema de que vamos a hablar. De modo tal de que también les pueda servir a ustedes o a cualquier persona que no sea argentina y que esté viendo desde fuera esta charla. En primer lugar, la responsabilidad del médico es una responsabilidad de tipo subjetivo, es decir, se basa primordialmente en factores subjetivos. En el caso de la responsabilidad de los médicos por el contagio del coronavirus o por mala gestión del coronavirus, los factores de atribución básicamente van a ser subjetivos, el dolo o la culpa. Para quien quiera profundizar el tema y para no tener que entrar demasiado en esta materia, invito a que lean mi artículo sobre factores de atribución y sobre responsabilidad de los profesionales médicos por el manejo del coronavirus, que está publicado en mi libro sobre reconstrucción del derecho civil argentino. Pueden entrar libremente, está cargado en el grupo Derecho Civil Argentino y lo invito al doctor Segura para que lo comparta también para ustedes. Entonces, así como los médicos primordialmente responden por factores subjetivos, el dolo y la culpa, y en el caso del coronavirus van a responder más por dolo que por culpa, por una razón muy sencilla. En aquellos países que apliquen protocolos como está aplicando Perú, o como ha aplicado Ecuador, o como ha aplicado Italia, protocolos por los cuales deciden por qué a una persona se le dan respiradores y medios y a otra no, eso técnicamente puede configurar dolo. Entonces, ahora que todo el mundo acepta cualquier restricción por el miedo a la pandemia, fantástico, pero dentro de un tiempo van a haber cuestionamientos y seguramente indagaciones. Así que es un tema que el dolo en la cuestión médica va a estar más presente que en otras ocasiones. Dejando de lado el tema de los médicos y yendo a la cuestión de los establecimientos sanatoriales privados, tenemos que decir que la atribución de responsabilidad a estos fundamentalmente se hace en base a criterios objetivos. ¿Por qué? Porque el ente obviamente no tiene una voluntad propia, sino que actúa por la teoría del órgano a través de sus organismos, a través de sus empleados, de sus factores. Consecuentemente, cuando responde por lo que para un médico o empleado o personal de salud es responsabilidad subjetiva, respecto del ente es una clara responsabilidad de cuño objetivo. ¿Por qué? Porque responde en forma refleja. Entonces, si tuviéramos que identificar los factores de atribución aplicables a los sanatorios, a las clínicas y demás organismos de salud, tendríamos que decir que básicamente son 7. Factor de atribución, como saben, es uno de los presupuestos de la responsabilidad civil. El factor de atribución es la respuesta a una pregunta fundamental. ¿Por qué esta persona tiene que responder por este daño? Si no hay una buena respuesta para esa pregunta, pues no hay que condenar. Porque condenar es cambiar el daño de bolsillo. Del bolsillo del dañado al bolsillo del supuesto dañador. Que si no hay una respuesta correcta a esta pregunta, ya no es un responsable, sino un pagador solvente. Y en Argentina, muchas veces, en vez de responsables, se buscan pagadores solventes, que no es lo mismo.
Por eso yo cuando era juez siempre decía a los jueces inferiores que no hicieran beneficencia con dinero ajeno. Porque cuando no hay una buena respuesta a por qué debe indemnizar, un buen fundamento del deber de indemnizar, eso es porque se está haciendo beneficencia con dinero ajeno. Entonces, los factores de atribución, uno de los presupuestos que tienen que concurrir con los otros tres: el daño causado, la antijuridicidad de ese daño, porque si está justificado el daño no hay nada que indemnizar, y tercero, la relación de causalidad adecuada. Estos cuatro presupuestos que tienen que concurrir muestran particulares aspectos de interés en materia de factores de atribución. Por eso nos vamos a dedicar a ese tema. El primer factor de atribución por el que responde un nosocomio, es decir, un sanatorio, una clínica, es la culpa de sus médicos, enfermeros, camilleros o personal de salud, o administrativos. La culpa está más presente en la responsabilidad hospitalaria de lo que la gente cree. Esa culpa puede estar, digamos, corporizada en un error del médico, pero también puede estar corporizada, plasmada en un error de los que llamamos errores de oficina. Los errores de oficina no son achacables muchas veces a los médicos, salvo aunque sean evidentes, y sería el caso, por ejemplo, de las operaciones que se hacen en el órgano equivocado, cuando hay órganos que son simétricos, ejemplo, 2 riñones, 2 piernas. Hay bastantes casos, en Argentina por lo menos mucho más de lo que nos gustaría, en los cuales en vez de operarle el riñón enfermo, le operan el riñón sano. O en vez de extraerle el riñón enfermo, le extraen el riñón sano, y lo cual es una tragedia. O que le operan la rodilla que no era. Uno lo toma un poco a broma, pero en realidad es dramático. Y estos errores son lo que se denominan errores de oficina. Ahora bien, los errores de oficina pueden comprometer la responsabilidad del galeno, del médico, o no. Si el error de oficina, es decir, que en el protocolo de intervención quirúrgica viene mal descrito la operación que hay que hacer, el órgano que hay que intervenir, y si el médico puede descubrirlo a simple vista, evidentemente también el médico queda comprometido por ese error. En cambio, si no se puede a simple vista, verificar, claramente el médico queda, exonerado de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no se le puede obligar a que ante cada operación, ante la menor duda, mande rever análisis con la persona ya dormida. Eso es imposible. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a una cuestión muy sencilla. Existen errores de oficina, como por ejemplo una cirrosis en un órgano, o por ejemplo una septicemia grave en una pierna, que son fácilmente descubribles por el médico sin mayor necesidad nada más que de extremar, digamos, el poder de observación. En ese caso, además de la persona administrativa comprometida, el médico también respondería. En cambio, si no hay a simple vista razón para poder verificar que ha habido un error, el médico queda exonerado. Estos errores, tanto sean médicos o administrativos, comprometen la responsabilidad del sanatorio en carácter de responsabilidad indirecta o refleja. Esta responsabilidad indirecta o refleja tiene, empero, una particularidad respecto de la responsabilidad del médico. Allí hay que probar la culpa, pero no es necesario identificar al culpable. Ustedes dirán, es un juego de palabras. No. ¿Por qué? Porque es necesario identificar, o sea, probar la culpa, es decir, que alguien ha actuado con culpabilidad, con negligencia o con imprudencia, pero sin embargo no es necesario probar quién ha sido. Por ejemplo, bastando probar que una enfermera del turno noche del día tal ha puesto mal una inyección y esa persona ha tenido un daño o ha fallecido. Ha habido varios casos en los cuales se le ha administrado el medicamento que era incorrecto. Hace un tiempo tuvimos un caso dramático aquí en Argentina, en el cual por la célebre letra, la mala letra de los médicos, que muchas veces son jeroglíficos, se le proscribió a un bebé una determinada droga y la persona que atendió en la farmacia no entendió la letra del médico y le dio otra cosa y no hizo las preguntas que tenía que hacer.
Entonces, en ese caso, lo que pasó fue que el bebé murió. Claramente, si por ejemplo una enfermera no pudiera administrar a un bebé determinada droga sin darse cuenta de que hay un error, también en ese caso se comprometería su responsabilidad, además de la del médico y eventualmente además de la del farmacéutico. Entonces ven ustedes cómo puede haber una cadena de errores. En estos casos no hace falta probar quién fue la enfermera que colocó la inyección o quién fue el médico que dispuso. Basta con que en el protocolo de enfermería figure la orden de administrar y figure, por ejemplo, lo que acá se llama un gancho o un garabato a modo de firma. Bastando con eso, ya se compromete la responsabilidad del sanatorio indirectamente. Ustedes saben que la responsabilidad indirecta es una responsabilidad refleja o de rebote, por lo cual la primera responsabilidad también tiene que quedar comprometida, porque si el primer daño estuviera justificado, evidentemente no hay responsabilidad refleja. Bien, ¿cuál es el segundo factor de atribución de responsabilidad de sanatorios, nosocomios? La cosa viciosa. El uso de cosas viciosas transforma al acto médico en cuestionable. Ya no subjetivamente, como en el caso de los médicos, sino en este caso objetivamente. La responsabilidad médica, cuando utiliza cosas viciosas, se vuelve objetivamente cuestionable. Yo he mirado mucho los repertorios judiciales, tanto argentinos como españoles y franceses, y hay una larga lista de objetos que han sido viciosos y usados en el acto médico. Algunas cosas causan cierto repelús, digamos, ¿no? Ponen, digamos, lo que acá se conoce como piel de gallina. Uno piensa que le pase algo así, realmente es dramático. Ha habido el caso de un médico español que usó un hilo de sutura contaminado con tétanos y en una tarde contagió a 8 personas con tétanos. Después hubo el caso de una máquina de anestesia en Argentina que estaba mal conectada en los caños, las cañerías, y en vez de suministrarle oxígeno al paciente sedado, le estaban suministrando hidróxido de ázoe. Para cuando se dieron cuenta que estaba, digamos, azul, que estaba, digamos, sin color, ya esa persona estaba directamente descerebrada. No le había llegado, había tenido hipoxia en su cerebro, estaba muerto, un vegetal, un muerto cerebral. Curiosamente, yo tengo mi teoría, tengo la teoría de que la magistratura argentina tiene alguna buena relación con los anestesistas, porque los condena mucho menos que a los demás médicos, siendo que es una tarea, una faena compleja, difícil. Bueno, curiosamente en ese caso no condenaron al anestesista y sí a los demás médicos, especialmente al jefe de equipo. Otros casos de cosa viciosa, una aguja de sutura que se quebró y dejó un pedazo de aguja dentro del cuerpo del paciente, una fresa de odontología que se quebró y dejó un pedazo de fresa dentro de las raíces de la muela de una persona. Y así hay muchos casos, y obviamente en esos casos la responsabilidad es objetiva, tanto del médico como del nosocomio para quien trabaja. Después ha habido otros casos, ha habido un caso de un sanatorio que tenía una máquina de rayos X que no estaba bien aislada y como tal producía choques eléctricos. Una persona sufrió quemaduras en la espalda cuando la pusieron en la camilla para sacarle y sufrió golpes eléctricos, digamos, y le quemaron la espalda cuando le iban a sacar una radiografía de cuerpo completo. Y así hay muchos más casos, pero uno de los casos interesantes es el tema de la sangre. Ustedes saben que el vicio de la cosa puede provenir normalmente de dos circunstancias distintas. En primer lugar, el vicio de construcción, es decir, el vicio original. ¿Por qué? Porque una cosa ha sido mal construida, no puede utilizarse sin dañar, en cuyo caso tenemos una cosa viciosa ab initio, desde el comienzo. Después tenemos el segundo supuesto, que es el vicio de la cosa por falta de mantenimiento. Y en medicina tenemos un tercer vicio, que sería ni por falta de mantenimiento, ni por falta de construcción correcta,
sino por inadecuación de la cosa al paciente. Y entonces en medicina tendríamos 3 supuestos de vicio de la cosa. Y vamos a poner el ejemplo de la sangre, que se entiende perfectamente ese ejemplo con lo que voy a decir. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una sangre contaminada con HIV o contaminada con hepatitis B, por ejemplo, o C, esa sangre encaja en el vicio número 1, es decir, una sangre que está desde su origen contaminada y que no puede ser suministrada a un paciente sin dañar. Si tuviéramos una sangre, por ejemplo, que se ha vencido, porque hay un periodo para suministrar la sangre no es, digamos, no es perenne. Entonces, consecuentemente, no se le puede dar 2 años después la sangre, por mejor mantenida que esté. Si es una sangre que está vencida, claramente es por falta de mantenimiento, o por ejemplo porque se ha roto la cadena de frío, o por alguna cuestión así, que se ha echado a perder la sangre, es por falta de mantenimiento. Pero podría haber una tercera causal, y esto es en aquellos supuestos en que la sangre no estuviera vencida, no estuviera contaminada, pero fuera de un tipo y factor distinto de la sangre del receptor y que no sea cero. Entonces, en estos supuestos, por ejemplo, cuando a alguien se le suministra por error una sangre de un tipo y grupo diferente al de él, lo que se le está provocando es un shock hemático. Si no se le actúa inmediatamente de advertirlo, esa persona fallece. ¿Por qué? Porque su cuerpo reacciona ante una sangre de otro grupo y factor. Es más o menos lo mismo, pero de más intensidad, de lo que ocurre con los órganos trasplantados. El ser humano reconoce, el cuerpo humano reconoce a un cuerpo, a un órgano trasplantado como un cuerpo extraño y lo repele. Por eso los trasplantados son personas que se les suministran permanentemente algunos medicamentos para bajar la posibilidad de rechazo. Solo de esta manera el trasplante no es rechazado y no se provoca un shock en el individuo. ¿Qué ocurre con el vicio? Cualquier tipo de vicio, por cualquiera de las 3 causales que hemos visto en medicina, genera una responsabilidad objetiva para el sanatorio o clínica. ¿Y qué es un vicio? Un vicio es una cosa que no puede ser utilizada sin dañar, a diferencia del riesgo. El riesgo es un factor en el cual se puede desencadenar o no el daño. En cambio, en el vicio, siempre que se usa la cosa daña. ¿Por qué? Porque no está capacitada, no es idónea para ser utilizada en forma inocua. Si tuviéramos que poner una ecuación, como me enseñaban mis maestros europeos, podríamos poner vicio igual efectividad dañosa. En cambio, riesgo es igual potencialidad dañosa. Entonces, como el vicio es un factor que es más grave que el riesgo. Por eso, en el nuevo Código Argentino, los médicos responden por vicio objetivamente, pero no por riesgo. Porque si hubiera responsabilidad objetiva por riesgo, la medicina sería de las más riesgosas de las actividades. Bien, segundo factor de atribución. Viene el tercero. ¿Cuál sería el tercero? La falta de asepsia. Contrariamente a lo que uno pudiera pensar, la asepsia no es connatural a la medicina. Uno podría pensar que uno ve películas antiguas donde mandan a la gente, por ejemplo, ante un parto, a hervir agua, a conseguir trapos limpios, pero eso son las películas. Uno ve alguna vez con un gran médico argentino, que es conocido más como literato que como médico, que se llama Marcos Aguinis, disertamos los dos en un congreso de responsabilidad médica. Y él había estudiado, también se aficiona por la historia, había estudiado las guerras de la independencia y la medicina de las guerras de la independencia. Y uno ve que más gente murió por complicaciones posteriores que en batalla. Entonces, claro, eran guerras muy sucias, muy sangrientas. Obviamente la medicina de aquel entonces no tenía los medios y las personas morían con unas tremendas infecciones. Entonces, la asepsia comenzó a tener incidencia en el gesto médico sobre fines del siglo XIX. Y curiosamente, al médico que descubrió la asepsia, los principios fundamentales de la asepsia, lo expulsaron del círculo médico. Era un médico suizo, lo expulsaron del círculo médico, porque decían que difamaba a sus colegas, porque él había hecho una estadística particular, digamos empírica, que si él se lavaba las manos después de hacer una
una autopsia o atender a una persona quebrada, antes de atender un parto, la parturienta no moría. Y que los demás que no se lavaban morían como moscas. Entonces, por solamente publicar estas revelaciones que tenían detrás una experimentación, al menos empírica, fue expulsado del círculo médico. Imagínense qué habrán pensado cuando después se comprobó que era exacto lo que este hombre decía. Obviamente las autoridades de ese círculo, obviamente nadie se hace cargo de estas cosas, pero bueno. La asepsia, estamos viendo, en este momento del coronavirus, en esta pandemia, estamos viendo que la asepsia es fundamental. De hecho, si hubiera más asepsia, si hubiera una higiene más profunda, que la asepsia no es exactamente una higiene, es mucho más que una higiene. Porque ahora estamos comprobando con los protocolos de coronavirus que para mantener la asepsia hay que hacer un trabajo tremendo cuando uno entra a la casa, higienizarse, bañarse, descartar la ropa para lavar, o sea, es muy difícil la asepsia. Pues bien, hay que aplicarla. Y el tema de la asepsia se vincula con las obligaciones de los sanatorios y hospitales. Porque en pocos lugares es más necesaria la asepsia que en un sanatorio o una clínica, porque allí hay, primero, muchos enfermos que llevan muchos virus, bacterias y enfermedades, y se mezclan e interactúan. Y segundo, organismos quebrantados que no pueden estar expuestos a ese tipo de cuestiones. Entonces la asepsia ahí es incanjeable. Pues bien, cuando se ha comprobado en algunos supuestos falta de asepsia, claramente ha habido casos en que, por ejemplo, una araña, hay un caso de Formosa, de la provincia de Formosa en Argentina, donde una araña, un insecto picó a un paciente y el paciente falleció. No se sabe si por el veneno que tenía la araña o porque su cuerpo debilitado no soportó ese veneno, pero igual murió a consecuencia de la picadura. Claramente es un supuesto en el cual la responsabilidad es objetiva y por falta de asepsia. Otro supuesto en el cual es parecido a la falta de asepsia sería el caso de las enfermedades nosocomiales y el óblito quirúrgico. Las enfermedades nosocomiales o las infecciones nosocomiales son aquellas que los pacientes contraen en el sanatorio. Y es más común de lo que uno cree. Yo no sé si muchos de ustedes son gente más joven que yo o de mi edad o un poco más, pero posiblemente algunos recuerden a un presidente de Brasil, el primer presidente de la democracia brasileña, que nunca llegó a asumir, se llamaba Tancredo Neves. Tancredo Neves y José Sarney era la fórmula presidencial y asumió directamente José Sarney como el primer presidente constitucional de Brasil, porque Tancredo Neves se enfermó de una infección hospitalaria y falleció. Imagínense que si no pudieron salvar la vida del presidente que estaba por asumir, evidentemente no debe ser algo fácil de controlar. Pero bueno, las enfermedades nosocomiales son más comunes de lo que uno cree y hay dos teorías al respecto. Unos que dicen que responden objetivamente si se prueba que la contrajo allí, a esa enfermedad, y otra teoría que dice que hay que probar la culpa porque algunas enfermedades de este tipo son muy difíciles de erradicar. Luego tenemos el tema del óblito quirúrgico. El óblito quirúrgico es el olvido de materiales utilizados en la cirugía dentro de la cavidad, de alguna cavidad del paciente. Ejemplo, su estómago, ejemplo, dentro de una lesión que fue cerrada. Yo alguna vez personalmente vi, que fue una cosa muy impresionante, una criatura discapacitada que le habían hecho una especie de intervención y por pequeños agujeros que había en la costura de la intervención sobresalían unos hilitos. Y la mamá comenzó a tirar y habían dejado un rollo de venda adentro de la lesión. Obviamente documentamos, hicimos la denuncia penal claramente contra el médico, claramente es un caso de absoluta negligencia. Imagínense que la instrumentadora quirúrgica, cuando hay una cirugía, es la que tiene que hacer el conteo. El conteo es fundamental para que justamente no queden ningún tipo de instrumento quirúrgico y ninguna venda o gasa o ninguno de los elementos utilizados dentro de las cavidades del paciente. Cuando hay un óblito quirúrgico es porque falló la atención del equipo y el conteo. En estos casos, obviamente, hay responsabilidad.
Tendremos luego el cuarto factor de atribución. El cuarto factor de atribución es una suma de defectos organizativos, es decir, una suma de déficit de servicio. Un fallo de la Corte Suprema Argentina dijo una vez que la estructuración correcta de un servicio de salud no significa la multiplicación acrítica o la multiplicación de medios para estar esperando sin ningún tipo de organización, sino que justamente la eficiencia en la distribución de los medios escasos para los fines valiosos que se están buscando atender en el sistema de salud es lo que caracteriza a un buen servicio. Y que si el servicio no es bueno, debe responder por déficit organizativos. ¿Cómo sería esto? Obviamente no le puede exigir a un hospital de una ciudad pequeña que tenga médicos de sobra, medios de sobra, porque nuestros presupuestos no son holgados. No le puedes pedir, por ejemplo, a un sanatorio o a un hospital público que esté sobre una ruta transitada, que tenga médicos, enfermeras, demás, para prever que alguna vez puedan chocar dos micros, dos ómnibus de pasajeros en una ruta. Eso puede pasar una vez o no, o nunca. Lo que sí tiene que tener estructurado un sistema de alertas tempranas, de guardias pasivas, para poder prever y canalizar los extremos, de hecho, las circunstancias más comunes, más previsibles. Ejemplo, un parto. Ejemplo, un parto antes de la Navidad, por ejemplo. Ejemplo, un accidente en medio de la noche. Que una persona se lastime o la muerda un perro o alguna cosa por el estilo, que sea algo previsible. Si no estuviese este tipo de previsiones, claramente ese organismo tiene que responder. Luego tenemos otro factor de atribución que también es reflejo, que es la falta de información o la falta de consentimiento informado por parte de los pacientes a los médicos del nosocomio. Sobre esto hay que hacer algunas aclaraciones porque en general se lo considera livianamente. Hay una teoría, el maestro Borges, yo aprendí a escribir leyendo a grandes maestros de la literatura. Alguna vez he tenido el privilegio de leer al maestro paraguayo Roa Bastos, pero básicamente me crié leyendo a argentinos como el maestro Borges o el gran Cortázar. Borges decía que la ignorancia siempre es atrevida. Y ustedes concordarán conmigo que cuando tienen en mente, a algunos se les habrá ocurrido, a algún ignorante conocido de ustedes se le habrá ocurrido, y que generalmente es la persona más extrema, la que dice cualquier audacia con la mejor alegría. Entonces, muchas veces, acá en la Argentina también, ha habido personas que han leído alguna cosa ayer a la tarde y se cree que ya son maestros en el derecho civil para poder crear teorías nuevas. Y para alejarse de la costa hay que saber nadar bien. Y en derecho es más o menos lo mismo. Entonces han creado toda una teoría respecto de el consentimiento informado, de la información, que hace que eso pueda generar un supuesto de mala praxis sin relación causal adecuada con el daño. Y eso es un delirio. Para el que quiera profundizar este tema, yo obviamente luego se lo puedo mandar al doctor Segura, hay algunos votos míos de cuando yo era juez de cámara. Hay un caso que es Sandoval con Zavala y otro que es Quiroga contra Pez, donde yo analizo la información, la lex artis y el consentimiento informado. Y llego a esta conclusión. No puede haber mala praxis si no hay daño. Y el daño, en estos casos de defecto de información o de falta de consentimiento o exceso en el consentimiento, se produce cuando el paciente ha sido privado de optar. Si el paciente, pese a la falta de información o al problema en el conocimiento o al exceso en el consentimiento prestado, no se ha visto privado de optar por otro procedimiento o de negarse, eventualmente ahí no habría daño. Hubo un caso francés muy interesante donde la Corte de Casación rechazó la demanda de un señor que había tenido un cáncer maligno en el cerebro, se lo habían extirpado satisfactoriamente, pero claro, con el trabajo que le habían hecho el cerebro había quedado debilitado
y la persona terminó sufriendo demencia senil, que era algo probable en semejante operación. Esta persona, y sobre todo sus representantes, demandan al Estado francés por el daño, y la Corte de Casación contestó algo que a mi juicio es por demás sensato. Valor que en Argentina es dable, digamos, agradecer, porque no siempre la magistratura es sensata al momento de juzgar, la magistratura argentina me refiero. El sentido común no es algo de lo más frecuente. Y lo que dijo la Corte de Casación francesa, a mi juicio el tribunal de Occidente más prestigioso, dijo algo muy sencillo: señor, a usted esta gente le salvó la vida. Si no le hubieran operado, no le hubieran sacado el cáncer, usted no hubiera tenido demencia senil, no hubiera tenido nada, porque estaría muerto. Entonces, ¿de qué se puede quejar? A mí me parece que esto es muy sensato. Entonces, dos cosas. Primero, los automatismos en responsabilidad civil son inconvenientes. La gente que dice, no, porque la falta de información automáticamente torna antijurídico el acto. No, los automatismos no. Entonces, la falta de información previa al consentimiento genera una presunción de que podría haber una responsabilidad. El exceso en el consentimiento prestado, digamos, por la práctica, hace que también exista una presunción. Ahora bien, estos son presunciones que el damnificado puede revertir porque son iuris tantum, es decir, son relativas. Entonces, si por ejemplo el médico demostrase con estadísticas médicas o con una pericia, dice, mire, en realidad acá lo que se le dijo de información era lo necesario, no más y no menos. No se le dijo toda, pero era para, la verdad que era en vista de no mermar la confianza en la curación. Pero si hubiera dado más información, capaz que esta persona, dada su fragilidad anímica, a lo mejor, si un médico explicara esto, podría haber una solución, digamos, al problema y no generar un caso de responsabilidad civil por la reticencia de alguna información. Me voy a permitir recordar un precedente francés que un querido amigo y maestro, el maestro Denis Massot, comentó en un artículo en Dalloz que se llamaba Réflexions sur un malentendu, es decir, reflexiones sobre un malentendido, que era un caso francés. En 1997, la Corte de Casación francesa cambia el esquema informativo de los médicos tradicional. Tradicionalmente, siempre los médicos han informado los riesgos graves más probables. Nada más. La Corte de Casación francesa, con un caso extraño, en el llamado caso Guillaumer, se escribe Guillomar. En el caso Guillaumer, la Corte de Casación francesa, ¿qué dijo? Bueno, tienen que informar todos los riesgos graves, con independencia de su frecuencia estadística de configuración. Claro, de 1997 hasta 2001, los médicos franceses en las sesiones de consentimiento informado informaban todo. Había gente que se sentía moribunda, porque le decían que puede tener tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra, con independencia de que a lo mejor fuera en el 0,3% de los casos. Los franceses, que son gente inteligente y culta, se dieron cuenta, y que tienen estadísticas confiables, no así los argentinos, se dieron cuenta de que había habido una suba ponderable en el número de suicidios. E investigaron, y era por esto, porque la gente salía de las sesiones de consentimiento informado sintiéndose un moribundo. Y entonces, en el 2001, el Parlamento francés dictó la llamada ley anti-Guillaumer, es decir, una ley que volvía a lo anterior diciendo, muchachos, está bien, los entusiasmos suelen ser hijos de la ausencia de consideración reflexiva. Entonces volvamos a lo anterior, que estábamos bien. Bueno, yo personalmente creo, y lo he escrito en algún artículo, que el consentimiento informado no tiene solamente una función con relación a la responsabilidad, sino que también tiene una función con respecto a la curación. Y si por informar todo se mella la confianza del paciente en la curación, tampoco sirve. Entonces, hay que ver las cosas con alguna calma, con alguna perspectiva. Por eso ven que los automatismos no son.
Y en segundo lugar, el consentimiento. Mi voto de Quiroga con pez. Cuando el médico ha excedido el consentimiento. Estamos hablando en el marco de un país como Argentina, donde la gente, por ley 26.742, puede negarse al tratamiento sugerido por el médico sin decir por qué. Pero el legislador aclaró que eso no es eutanasia. Aclaró que pueden decir no decir por qué, que puede dictar directivas anticipadas de que si le pasa algo serio no la rehidraten, no la conecten a un respirador, no la hidraten, no la alimenten, pero no es eutanasia. A veces uno ve que ciertas leyes argentinas parecen dictadas a la manera de fábulas. Porque uno ve y dice, pero perdón, si no lo hidratan, si no lo alimentan, si no lo conectan a una persona en estado vegetativo, ¿eso qué es? No es eutanasia, ¿y qué es? Bien, en un país como este, donde las personas pueden negarse porque sí al tratamiento, nosotros tenemos que pensar que la negativa del paciente es un derecho absoluto. Así que si el paciente hubiese manifestado su negativa al tratamiento, el médico no puede hacer nada. Ahí sí, el consentimiento posterior a la negativa compromete. Ahora, en cambio, si el paciente ha llegado inconsciente, si no ha tenido tiempo de decir gran cosa, si no se ha negado y el consentimiento prestado es más o menos aproximado, uno podría razonar del siguiente modo. El consentimiento no es la única forma de justificación del daño médico. También está la urgencia. La urgencia por salvar la vida del paciente. Entonces, el consentimiento y la urgencia coexisten. Si no hay consentimiento válido porque se ha excedido, pero la urgencia estaba y no había negativa al tratamiento, pues en ese caso no hay responsabilidad. Ustedes cómo vamos tomando ya algunas definiciones. ¿Cuál sería otro factor de atribución? La falta de previsión de contingencias previsibles. Ejemplo, que no hubiese un servicio de derivación y que una persona se estuviese muriendo en el sanatorio ese por carecer de los medios técnicos para tratarlo. Si, por ejemplo, la ambulancia estaba rota o estaba en otra emergencia o había que trasladarlo por helicóptero y no había, que también es otro factor. Veamos entonces cómo estos factores de atribución que hemos descrito básicamente son los que se aplican a sanatorios y hospitales. Hasta ahora he hablado más bien de sanatorios privados, pero podríamos decir que básicamente es lo mismo, con una aclaración. Se discute en Argentina cuál es la naturaleza de la responsabilidad médica hospitalaria cuando el que atiende es un hospital público y la persona tiene el daño en un hospital público. Acá ha habido teorías fantasiosas, como una teoría de Mosey-Turraspe sobre la naturaleza contractual de este tipo de responsabilidad. Eso no es así. No puede haber responsabilidad contractual sin contrato. Yo he estudiado mucho el tema porque mi maestro, el gran Philippe Letourneau, es un obsesionado por ese tema y nos inculcó esa cuestión. En general acá en Latinoamérica se conoce poco de la responsabilidad contractual. Pero rápidamente, para que tengamos claro, ¿qué tiene que haber? ¿Qué presupuestos, qué requisitos tiene que haber para que exista responsabilidad contractual? En primer lugar, un contrato. Sin contrato no hay responsabilidad contractual. Es como Mosey-Turraspe en otro caso que decía el daño causado en transporte benévolo es contractual. ¿Cómo contractual? ¿Dónde está el contrato en un transporte benévolo? El contrato de transporte benévolo, eso es un desatino. Entonces, para que exista responsabilidad contractual tiene que haber contrato. Primer requisito. Segundo, ese contrato tiene que ser válido y estar vigente, porque si el daño se produce después ya no había lazo contractual. Y finalmente, el cuarto requisito es que el daño tiene que derivar del incumplimiento del contrato y no de otras cuestiones. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la responsabilidad del hospital público sea contractual si no hay contrato? Porque decir que porque los contribuyentes pagan los impuestos, entonces, no, eso es muy largo. No se entiende, eso es una ficción. Entonces, la naturaleza
de la responsabilidad del hospital público es extracontractual cuando hay daño médico. Esa es una aclaración y los factores de atribución son básicamente los mismos, pero esa es una aclaración. Y por último nos quedaría hablar de otras cuestiones, y ya vamos cerrando para no aburrirlos. Una cuestión es lo que yo llamo la medicalización de la vida. En Argentina, nosotros tenemos una vida que está medicalizada, incluso en el Código Civil y Comercial. ¿Qué es la medicalización de la vida? La intervención activa, creciente, por momentos invasora, de la medicina, la invasión por la medicina de todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuáles? Y por ejemplo, creer que la muerte es algo que está lejano y que siempre la vamos a poder evitar. Que el envejecimiento lo vamos a poder evitar, que la juventud va a ser perpetua. Eso es medicalizar la vida. Tratar de interferir sobre los procesos vitales al punto de creer que se los puede manejar. El artículo 94 del Código Civil y Comercial, los invito a argentinos, los invito a que lo lean, medicaliza la vida al deferir, al remitir para la definición de muerte a un protocolo médico, que es el protocolo médico de trasplantes. A ese punto hemos llegado. Y no es de extrañar que en la pandemia directamente se piense que sean los médicos, en el coronavirus se piense que sean los médicos los que deben resolver a quién se le da un respirador y a quién no. Esto puede terminar muy mal. Porque este tipo de decisiones no pueden ser tomadas por particulares, aún bien intencionados. Este tipo de decisiones pueden ser tomadas válidamente solo por los representantes del pueblo que han sido votados por este. Bien, y nos queda por último hablar dos palabras respecto de los geriátricos, que en Argentina se conocen así, hay muchos, y en Paraguay creo que hay muy poquitos, de casas de ancianidad o no sé cómo le llaman. Últimamente ha habido mucho problema con el coronavirus, con el tema de los geriátricos. ¿Por qué? Porque justamente no se cumplen las reglas de organización, de higiene, las reglas de asepsia, que deben cumplirse también en esos lugares como en las clínicas. ¿Por qué? Porque ancianos con su salud quebrantada, con montones de medicamentos que toman, claramente tienen que estar cuidados más que lo normal y sin embargo no lo están. Ha habido varios casos de varios muertos en geriátricos en el último tiempo en Argentina y yo creo que es un emergente de esta pandemia, pero que si se mirase bien el tema del funcionamiento de los geriátricos habría carradas de casos en los cuales ha habido no solo cuestiones de coronavirus, sino muchas otras. Ancianos que se caen, que se golpean, que se fracturan, por no tener seguimiento, por no tener esas estructuras, las medidas necesarias. Y finalmente hay otra cuestión que es el de las escaras. Las personas que no se pueden mover, que están sometidas a una, digamos, que están sometidas a una inmovilidad obligatoria, suelen desarrollar lo que se llaman escaras. Las escaras son alteraciones de la piel muy molestas, muy dolorosas, que en el protocolo de los geriátricos en algunos casos las atienden y en otros no. Las escaras tienen un protocolo para que no se produzcan, que a la persona hay que moverla de posición, hay que entalcarla, hay que secarla para que no tenga humedad constante, porque ahí se producen hongos, etc. Claramente en todos estos supuestos, si nos ponemos a mirar, los geriátricos argentinos creo que va a ser el próximo bolsillo profundo que muchos abogados van a buscar. Porque después de la pandemia se van a empezar a buscar lo que se llaman bolsillos profundos o solvencias resguardadas, es decir, aquellos que tienen algo guardado y que se les puede afectar para responder por responsabilidad civil. Bien, todo lo que hemos dicho, espero no haberlos aburrido, espero que les hayan sido de utilidad, agradezco su presencia y me quería terminar con estas palabras esta conferencia. El que crea que el derecho se puede desvincular del sentido común es porque no sabe qué es el derecho y porque no sabe lo que es el sentido común. El derecho es sentido común vestido de previsibilidad. Esto lo escribí en un voto mío, en el caso Lyon Part,
contratrama construcciones cuando eres juez. El sentido común es fundamental para el derecho y las soluciones artificiosas que pretenden separar o aislar el derecho del sentido común no son más que quimeras, y las quimeras siempre le cobran precio a aquellos que creen que están jugando con ideas jurídicas como si jugaran con pedazos de amasijos, digamos, o pedazos de plastilina. Muchísimas gracias y ha sido un placer.